Más que el silencio, la luz. Más que el suspiro, las palabras. Más que el misterio, la audacia. Más que las locuras, la calma. Estamos con Varsovia Viveros, poeta, cantautora, profesora de música, artista visual, nacida en Santiago, chilota por adopción desde el año 1978, en que se traslada a vivir a la ciudad de Ancud, en Chiloé. Entre sus publicaciones destacamos Las paredes del día, Desilvanando, Aguas y Tempilcahue. Bienvenida a Varsovia, a Isla de Letras, y gracias por acompañarnos. Hola, bueno. Varsovia, tú comenzaste a escribir en la ciudad de Santiago. ¿Qué tan distinto es esa escritura, tomando en cuenta el tiempo que ha pasado y también las condiciones geográficas, meteorológicas y todo el cambio al venir a vivir al sur de Chile? ¿Qué tan distinta es la escritura? Es muy distinta, yo creo, sobre todo por el cambio de paisaje, que interviene mucho dentro de uno, como lo que siente, cómo siente el paisaje, influye mucho. En la ciudad, cuando estuve en Santiago, realmente eran poemas de un contenido mucho más fuerte, en el sentido de que era una situación diferente, muy terrible en ese periodo que yo viví. Así que cuando llegué a Chiloé, la escritura de acá propiamente tal se me hizo más difícil. Se me hizo difícil por cuanto toda la cantidad de situaciones que me involucraban en el estar en Santiago, acá fue todo distinto, y mucho mejor. Entonces, sacarme un poco ese bagaje que yo tenía en ese tiempo, la dictadura y todos los problemas personales, fue difícil, porque no podía poner mi carga personal, ¿cierto?, acá en Chiloé. Pues no se iba a entender un poco. En tus primeros poemas yo puedo ver esto mismo que tú dices, o sea, hay una función social dentro de tu poesía, hay mucha poesía que podríamos catalogar como poesía política. ¿Tú piensas que es una labor del poeta, es un deber del poeta involucrarse en estos temas sociales? Yo creo que no es un deber. Lo que pasa es que el poeta no se puede abstener de eso. O sea, si es poeta, va a sentir los problemas que hay, lo que sucedió al lado, lo que sucedió en el país, lo que se le sucedió, qué sé yo, en la ciudad, a los vecinos. Es inevitable que el poeta se involucre, obviamente, porque uno siente el dolor, si es en casa o si es fuera de la casa o si es por allá por Irán. Siempre el poeta va a estar abierto a recibir el dolor humano, porque realmente eso es lo que somos un poco. Y al empezar a tomar estas otras temáticas que tienen que ver con el sur de Chile, que es el paisaje, la naturaleza, los árboles, el río, ¿dejas de lado, abandonas un poco esos otros temas más sociales? No, pero yo creo que involucra más el paisaje, por cuanto estoy aquí descubriendo. Para mí ya yo creo que es una postura distinta al poeta mismo de acá, chilote. Para mí es todo un descubrir acá. Entonces, en cuanto a en la ubicación donde me ubico, claro, ya tiene que cambiar el paisaje, pero los contenidos siempre me llaman la atención, en cuanto por ejemplo, la temática de la mujer, pero propiamente tal, y los conflictos que hay acá intervienen. El Desilvanando precisamente es un poco ese tránsito entre sacarme un poco lo cosmopolita y entrar en la ciudad de... Pero acá hay poemas escritos en Santiago y también poemas escritos en Ancud. Claro, es que esa es como una recopilación. Correcto. Y hay una parte nomás que es escrita en Santiago. Y ahí uno puede ver poemas como, me acuerdo de PEM, que tiene que ver con el plan de empleo mínimo. Eso es de acá, poemas, sí. Claro, ese es de acá. Poemas dedicados a mujeres desaparecidas. Ahí se ve toda esa poesía política. Social. Social.
Sí. Correcto. ¿No te gusta el término poesía política? Yo creo que no, porque no es precisamente política. Política involucra, yo creo, un poco más ¿cómo se llama? El describir desde un punto de vista, que es Correcto. el partido político en que uno está involucrado. En cambio social es que yo intervengo en todo el aspecto de la sociedad, no es que no de un punto de vista nomás, sino que de un punto amplio. Entiendo. Por eso yo creo que es social. Claro, entonces asumes esa escritura social también dentro de tu poesía hasta sí. El día de hoy. Desde acá, desde la provincia, desde Chiloé, ¿tú crees que existe una poesía del sur de Chile? ¿Te sientes parte de eso? Sí, yo creo que existe una poesía del sur de Chile. Es notorio por cuanto tiene un diferente ritmo, un contenido distinto, un lenguaje diferente. Entonces, sí, es distinto. ¿Sí? Sí, sobre todo acá en Chiloé mismo prevalece un poco lo del taller Aume en casi todos los poetas. Yo no estuve en el taller Aume, sin embargo llegué en ese periodo y estaba bastante aparte en cuanto a que mi escritura era diferente. ¿Ya? Bueno, ahí me sentí un poquito huérfana realmente, porque en Santiago estuve en un taller y acá también había taller, entonces pero bien, también fue una opción, porque no me involucré con los demás. Fue una opción, yo creo que mía, y por otra parte otras cosas, pero que no sé si me vas a preguntar. ¿Pero te costó en ese momento insertarte en el medio literario chilote? ¿Cuál fue el recibimiento de tus pares, por ejemplo? La verdad es que a mí me cuesta insertarme en todos los... Sí. En todo. En realidad el apoyo no lo sentí mucho. Bueno, a ti siempre te dicen, qué bonito, me gustó, qué sé yo. Pero realmente tú ves el apoyo en otras situaciones, ¿ya? No en el momento en que muestra algo uno. Y frente a esas situaciones de las cuales viví yo, por ejemplo, que no me invitaran a un encuentro, o que se hacía algo, una feria, y no me avisaban, ¿no? Correcto. Ahí sentí un poco la condición como de no ser chilota, como que los demás me discriminaban un poco. Yo lo sentí. Ahora sí, no lo hicieron, pero yo lo sentí. Sí. Bueno, difícil, siempre dicen que hay una cierta discriminación con el afuerino. ¿Le das importancia a los talleres literarios como formación, como formador de poetas? ¿O el proceso de escritura es mucho mejor solo en la casa? Yo creo que el taller es necesario cuando uno está empezando. Correcto. Y el taller dura 1 año, más no puede durar. 2 años podría ser, pero seguir en un taller eternamente es algo que no me parece nada de bueno. Porque el que escribe tiene que tener sus propias alas, ¿no? Y sea bueno o sea malo, al final el poeta escribe, el verdadero poeta escribe porque tiene la necesidad de escribir y no porque si escribe bien o si escribe mal. No, a mí, por ejemplo, no me importa, no me importa. Ahora, hay muy poca crítica literaria. Bueno, en Chiloé no hay crítica literaria especializada. A nivel nacional hay muy poca también, ¿no? Yo concuerdo contigo en ese sentido. Se hace generalmente una crítica que tiene que ver con criterios que no son criterios literarios o artísticos o estéticos. Se hace crítica con otros criterios, utilizando otros criterios. Tengo acá tu libro Aguas. Y sobre todo en este libro yo noto cierta musicalidad, cierta cadencia en los versos de los poemas. ¿Tendrá que ver eso con tu labor también de profesora de música, con tu labor de músico? Esa sonoridad que le das a cada verso. Yo creo que sí, ¿Sí? Yo creo que sí. Pero desde el punto de vista literario, las palabras son sonido. Partiendo de eso, el sonido de un verso tiene que sonar
musical, tiene que sonar con una cierta sonoridad que a ti te parezca agradable. Pero si hay sonidos que realmente molestan, bueno, cada uno tiene en realidad su estilo. También hay poetas que les encanta romper con todo y resulta entretenido, ¿no? Pero yo creo que en el caso particular mío siempre ha imperado el ritmo, la música, el sonido de las palabras. Sí, eso es notorio, sobre todo en este libro, sobre todo en Aguas. ¿Separas tú tu trabajo como músico, como cantautora, del trabajo poético, o es lo mismo a la hora de abordar un texto? No, es diferente, ¿Sí? Es muy diferente. La música, gracias a Dios o a no sé quién, a mí la música me llega así, de una tirada, por decirlo, ¿no? Una canción, como esa famosa canción del vals en el muelle, me llegó con melodía y letra así, como si me la hubieran estado dictando. Ya. En cambio la poesía, y fíjate qué curioso, porque yo, si hubiera seguido a lo mejor el trabajo musical, podría haberme perfeccionado mucho más y haber logrado cosas mucho más importantes, yo creo, no solamente canciones. Sin embargo, la poesía me costaba, pero es lo que más me gustaba. Por lo tanto, me fui por lo más difícil. Y la música la dejé postergada durante un buen tiempo, por otras razones también, pero realmente tenía que dejar, como ahora, que acabo ya de terminar otro trabajo, en que mi guitarra está ahí y todo el tiempo me mira, y no hay caso, hasta que yo suelte en este caso que ya terminé con algo, ya me siento como liviana, te fijas, y puedo meterme a la música o a las arpilleras. Es distinta la disposición que uno tiene. Tengo otro de tus libros acá, lo que nos cuentan los abuelos de Kemchi. Este es parte de un trabajo que hiciste de taller, de narración oral en Exacto. la comuna de Kemchi. Háblanos un poco de este trabajo. Este trabajo, claro, lo hice yo con un grupo de gente ya mayor, adulto mayor que se llama. Con la finalidad, lo hicimos con la Teolinda, de la jefa de la biblioteca de Kemchi. Me propuso que hiciéramos un taller porque la biblioteca estaba recién inaugurada, súper bonita, con sus amplios espacios para los niños, para los adultos, para exposición, etc. Y entonces ella quería que, para atraer a las personas a la biblioteca, se hicieron varias cosas, varios talleres. Entre eso, el taller que yo formé con los adultos mayores y que resultó una maravilla en realidad. Al final, cuando terminó el taller, tenía un lote así de papeles escrito a mano, lo que yo había sacado de la grabadora, un montón de cosas que íbamos a evaluar con los mismos participantes. Y yo dije, ¿qué voy a hacer con este material? ¿Cómo se va a perder? Y ahí entonces presenté el proyecto para editar el libro. Y ese fue el resultado. Realmente lo que allí está es lo que hicimos. Claro, porque acá vienen juegos tradicionales, vienen chistes, Sí, adivinanzas, sí. recuerdos. En general es un lindo trabajo Sí. en torno a la narración oral y en torno al testimonio también de quienes vivieron una época. Dentro de tu labor como cantautora, Varsovia, tenemos que mencionar que tú eres también la autora del himno de Ancud. Cuéntanos cómo es la experiencia de escribir un himno. Bueno, como yo creo que cualquier cosa que me pidan hacer, la voy a hacer, y uno se tiene que meter en el tema, investigar, darse el tiempo. En este caso para mí fue bastante fácil y difícil. Fácil se me hizo por cuanto yo soy ancuditana, ¿ya? Quiero mucho Ancud, en realidad lo quiero mucho, yo creo que por eso lo hice, el himno, con hartas ganas, pero me costó un buen tiempo, fue un trabajo difícil por cuanto el músico que a mí me propuso hacer este trabajo tenía la música lista.
Entonces yo tenía que hacer calzar las palabras dentro de la línea melódica. Y eso es un poquito difícil, porque además tenía que adecuarme a que era un himno, que era para Ancud, era una cosa precisa, que calzara precisa dentro de una música que estaba hecha. Y yo acostumbro a hacer mis canciones o lo que haga, en que lo hago tanto la letra como la música. Entonces si algo no calza, lo cambio. Pero este caballero no tenía la disposición para que le cambiara las notas. No podías cambiar nada de la música, tenía que, un pie forzado. Claro. En realidad después yo me cuestionaba a mí misma, porque no me gustó un poco la melodía, que yo podría haber hecho las dos cosas. La música, claro. La editorial que vamos a presentar en el día de hoy en Isla de Letras es La Bauda Ediciones, editorial chilota, dirigida por Rodrigo Muñoz, fotógrafo nacido en Coyhaique, pero chilote por adopción, y Cristina Alvarado, arquitecto. Ediciones La Bauda nace el año 2005 con una primera publicación que es Chiloé, el libro de los oficios. Rodrigo Muñoz, un fotógrafo bastante conocido en Chiloé, publica primero con Ediciones Tácitas ese mismo año, el año 2005, Chiloé, Relatos de un Mirador, que es el libro que tengo acá en mis manos, y que es de fotografía artística, son sus trabajos fotográficos, y uno de esos trabajos es el que después es la primera publicación de Ediciones La Bauda sobre oficios tradicionales chilotes, libro actualmente muy difícil de conseguir y ya completamente agotado. Luego Ediciones La Bauda empieza a publicar libros sobre fotografía histórica, fotografía como Ancud, imágenes temporales, que son fotografías de distintos autores, algunos anónimos incluso, entre los años 1900 y 1965. Entre estos, la fundación del Cuerpo de Bomberos de Ancud, el terremoto del año 60, la catedral como era antes del terremoto, y otra de las publicaciones importantes de Ediciones La Bauda, y que también es sobre fotografía histórica, sobre rescate de esta fotografía, es el de Manuel Chávez Valenzuela, un fotógrafo chilote, fotógrafo documental chilote del siglo XX. Acá la investigación periodística y la recopilación de fotografías estuvo a cargo de Cristina Alvarado. Fundamentalmente, Ediciones La Bauda se dedica al trabajo de recopilación e investigación fotográfica. Otro de sus libros, otras de sus publicaciones, también con fotografías de Rodrigo Muñoz, es Mitos del Cielo, que tiene que ver con las aves de Chiloé y lo que piensa la gente en torno a qué pasa cuando aparece alguna de estas aves, en torno un poco al mito. Ediciones La Bauda, rescatando el patrimonio fotográfico de Chiloé con su director Rodrigo Muñoz, fue la editorial que les trajimos en esta oportunidad en Isla de Letras. Caer sin fondo, sin medida, mediar al ritmo de los vientos, sortearme entre la lluvia, cambiar de ojos y pensamiento, para abrir los días y tamizar su vientre. Náufraga como escarabajo que aguarda los sonidos con un cigarro a medias
y Pink Floyd energizando las paredes. La estufa también canta, y es todo tan nítido en este rincón del mundo, cuando llegan en lúgubre estación los vientos enojados. Una tristeza que ronda y se hace agua, no alcanza a ser lágrima, es solo gota infinitesimal que invita a recorrer su vuelo. Estamos de vuelta en Isla de Letras conversando con Varsovia Viveros, poeta chilota, ancuditana, conversando sobre literatura y otros temas más, sobre poesía fundamentalmente. ¿Cómo es tu proceso de escritura, Varsovia? ¿Tú corriges mucho? ¿Cómo sabes cuando un poema está terminado, cuando dices ya, hasta aquí? Buena tu pregunta. En realidad el poema nace como una idea, como un sentimiento, que lo escribo en cualquier parte, donde me llega. Por ejemplo, en el trayecto entre Ancud y Castro, cuando tenía que trabajar allá, casi siempre iba leyendo uno siempre anda pensando. Entonces, de repente yo escribía en la micro, qué sé yo, si iba a alguna parte, en la casa, lo primero, una idea cortita, no escrita todavía, no elaborada. Luego la hago en borrador, lo sigo trabajando. A veces esa idea se logra concretar y tiene seguimiento, por así decir, y a veces esa idea no da más. Y generalmente el borrador yo lo hago para que veas que soy, no sé si se puede decir como ritual o no sé. Siempre el borrador lo hago en las páginas más pobres, digamos. Yeah. El papel ese que salía antes, el amarillo, como ¿ya? El papel craft. Claro. No, el otro, que era... El papel roneo. El papel roneo. Entonces, cuando ya pasaba a la hoja blanca, ya era un cambio grande. En mi sentimiento, no como poeta, sino que como persona. Porque ya había un eslabón, ¿ya? Y luego que ya estaba en la hoja en blanco, pasaba a la escritura propiamente tal, de la máquina, o en este caso ahora en el computador. Y cuando uno ya lo termina, que tú me preguntabas, ¿cómo sé que está terminado? Es cuando ya el libro no te exige nada, porque después el poema te empieza a exigir, ya algo falta, algo falta. Y cuando tú ya lo terminas es porque lo puedes ver, lo puedes leer y está completo, está redondo, no le falta nada. Ahí uno dice, yo por ejemplo soy de las personas que publica poco. Trabajo harto, pero publico cada 6 años más o menos, cada 5 años. Precisamente por esa razón. Y creo que también porque en cierto sentido yo soy autodidacta, ¿no? No soy profesora como muchos creen que soy profesora de lenguaje. No, yo soy profesora de música. Y entonces todo lo he ido aprendiendo o leyendo para poder avanzar en cuanto a la escritura. Aparte de escribir estos borradores en papel roneo, ¿tienes algún otro ritual, alguna especie de cábala al momento de empezar el proceso de escritura? Bueno, tengo que estar sola, absolutamente sola. Como tú puedes ver, vivo sola. Tengo, claro, mi familia, mis hijos. Pero cuando entro en este proceso me pongo muy mal genio con las otras personas. Y entonces surge eso que yo no quiero a nadie porque me distrae, ¿te fijas? Aún así he podido avanzar, por cuanto como yo soy mujer, tengo que hacer un montón de cosas en mi casa y en el colegio, además soy madre. Cuando tenía los niños en la casa era súper difícil porque tenía que pelear con el tiempo para poder escribir, ¿te fijas? No tenía como ahora mi tiempo disponible para ir al taller y allí concentrarme y poder hacerlo. Antes no tenía nada. Entonces, ¿escribes siempre en el mismo lugar? Escribo, sí, en mi taller que
que tengo en la casa y en mi pieza, porque el taller es frío arriba, tengo que hacer todo un aparataje, llevar estufa y todo. Pero me gusta mucho porque allí es súper tranquilo y tengo como ahí mi espacio. Y también escribo en mi cama, en mi pieza. Corrijo harto en otras partes, en cualquier parte uno puede corregir. Sí. Pensando en un futuro lector, ¿te interesa, te importa que lo que tú escribes se entienda, sea de fácil comprensión, o eso da lo mismo? Sí, me interesa. ¿Sí? Me interesa que llegue a la gente que yo quiero que llegue. En mi último trabajo, que espero salga pronto, se nota más incluso eso, porque al final uno se pregunta, bueno, ¿quién va a leer esto? ¿Quién? Tú ves que la poesía se vende muy poco. En el último trabajo yo traté de ser mucho más simple en ese sentido, que me pueden decir a lo mejor tu poesía es muy simple, pero el lenguaje con la persona común tiene que ser un lenguaje simple. Si tú le hablas con las palabras rebuscadas y no entiende nada, es decir, qué cosa, ¿no? Pero en un lenguaje cotidiano, digamos, sí que la gente lo entiende. Y yo realmente escribo para la gente, no para el ambiente literario propiamente tal, que es muy competitivo además. Pero al momento de escribir, ¿piensas en ese futuro lector? ¿Piensas en que estás escribiendo para la gente o escribes para ti? No. En el momento en que surge la idea, incluso ya es un tema del cual yo me preocupo. Entonces, obviamente se va a notar en el poema, pero no me pregunto si lo van a entender o no, sino que al final, cuando uno ya tiene más o menos armado la unidad de trabajo o lo que está haciendo. ¿Para qué sirve el arte o de qué sirve la poesía? Aunque no lo crean o aunque no se sepa, los poetas somos los encargados de mantener la sensibilidad en el ser humano, ¿no? Tú estás viendo ahora la sociedad como está, absolutamente un caos por una y otra área, qué sé yo, egoísmo, mucho poder, delincuencia, víctimas, crímenes, drogas, un montón de cosas que están, ¿cierto?, allí. Y si no hubiera alguien o algunos que se permiten criticar en la parte profunda de las cosas que se están haciendo o del tema que tú estás abordando, si no tuviera esa sensibilidad para decir, por ejemplo, hablemos de